Muy bien, Fundación San Carlos de Maipo junto a Paz Ciudadana dieron a conocer el estudio Intervenciones destinadas a la prevención de conductas delictivas en niños, niñas y adolescentes no imputables penalmente, el cual demostró que el actual sistema de justicia no contempla una regulación específica destinada a detectar, derivar o también intervenir a menores de 14 años en conductas delictivas. Es un tema que se ha debatido bastante a propósito de la edad específica de los jóvenes, a qué edad empiezan a delinquir. Vamos a conversar este tema con Marcelo Sánchez, gerente de Fundación San Carlos de Maipo. Bienvenido. Hola Pablo, ¿qué tal? Hola, cuéntanos un poco, Marcelo, del estudio, cómo surge, cómo lo realizan. A ver, Pablo, yo creo que hace algún tiempo también vinimos acá y conversamos sobre el estudio de exclusión de las personas privadas de libertad. En el año 2015, también fruto de esta alianza que tenemos con la Fundación Paz Ciudadana, desarrollamos un estudio que encuestó a más de 2.000 internos de 9 penales distintos. Y algo que se repetía en la historia, en la trayectoria de estos internos en las cárceles, era el inicio temprano de las trayectorias delictivas. Ellos de alguna forma también, otro de los elementos que se repetía es que tú te encontrabas con altos niveles de exclusión social, con que prácticamente el 90% no había terminado cuarto medio, el 60% vivía en barrios violentos, más de un 70% había abandonado su hogar antes de los 18 años, y en promedio empezaban a delinquir a los 13 años. Entonces, ahí, bueno, dijimos, algo está pasando que estamos mirando, fíjate que Chile hoy día tiene uno de los presupuestos más altos de su historia en materia de seguridad pública, y sin embargo las cifras de victimización se mantienen relativamente constantes. Discutiremos si marginalmente baja un punto o 2 puntos, etcétera, pero se mantienen estructuralmente constantes. Y una pequeña fracción de personas que están privadas de libertad o delincuentes que han iniciado trayectorias prolíficas explican la mayor parte de los delitos. Entonces, cuando uno empieza a analizar el perfil de esas personas, se empieza a dar cuenta que iniciaron muy tempranamente y que iniciaron cuando precisamente el sistema tampoco les da posibilidades para rehabilitarse, para iniciar un proceso que permita crear factores protectores que le hagan abandonar esas trayectorias delictivas. Y ese es el caso de los niños que tienen menos de 14 años. Porque cuando tú tienes 14 años para arriba, tienes la ley penal adolescente, y en la ley penal adolescente, bien o mal, con todas las dificultades que ha tenido, permite de alguna forma enfocarse en el proceso de rehabilitación de una persona. El proceso de rehabilitación, no con mucho éxito, por otras falencias que tienen que ver con el nivel de especialización, con el tipo de condena, con cómo desaprovechamos muchos elementos del desarrollo del niño para poder generar espacios protectores, por ejemplo. Entonces, sin embargo, aquellos que tienen menos de 14 años carecen absolutamente de herramientas que les permitan detener esas trayectorias delictivas. Entonces quisimos decir, bueno, esto que parece ser una hipótesis, esto que parece ser una idea, ¿será que tiene una base en la realidad? Y por eso invitamos a Paz Ciudadana a sumarse en este esfuerzo nuevamente y hacer este estudio y empezar a ver si es que efectivamente el sistema de justicia mira a estos niños, los observa, se detiene a pensar las necesidades que tienen y si eventualmente hay una oferta que tenga la cobertura adecuada para estos casos. Y bueno, y un poco ratificando la hipótesis, nos encontramos con que el sistema de justicia no los visibiliza por muchas razones. La primera de todas es que cuando se deriva un niño a porque ha sido pillado o está participa en algún proceso delictivo, etcétera, y entra a través de los listados del programa de 24 horas, gran parte de ellos entra en el sistema como vulnerado en sus derechos, es decir, no logra ser identificado como una persona que está iniciando trayectorias delictivas. Y no obstante eso, aún así, si aunque lo fuera, o sea, si fuera identificado como alguien que está cometiendo delito, hoy día la oferta especializada solamente existe en algunos casos y solo para los de mayor connotación. Entonces, en la práctica, quedan invisibles en el sistema. Claro, o sea, queda un territorio ahí de nadie. Lo fundamental, en el fondo, es tratar de visibilizarlos para saber en qué están. ¿Qué factores ustedes pudieron detectar también a propósito de la entrada al mundo delictual? Mira, hay varios elementos. Yo diría que uno de los más recientes que está empezando a golpear fuerte en los inicios de trayectorias delictivas
es básicamente el consumo de la droga. Nosotros el año 2015 también apoyamos un estudio de Sociología de la Católica que hacía un análisis de las trayectorias delictivas de los niños de Sename. ¿Ya? Durante 3 años. Y un elemento común que empieza a destacar es que en el 50% de los delitos que cometían esos niños y jóvenes y adolescentes estaba presente la droga. Y en el 30% era la causa la droga. Es decir, había una relación de causalidad. Si tú empiezas a mirar hoy día cómo están aumentando los consumos de determinados tipos de droga, bueno, ahí tienes claramente una latencia, un factor de riesgo. Y cómo también se comienza a consumir droga a más temprana edad. A más temprana edad, fíjate que en el caso específico de los delitos que tenían una mayor connotación o mayor violencia, donde se involucraban jóvenes y adolescentes, tú lograbas correlacionar el consumo de pasta base de cocaína. Y pese a que siempre se ha mitificado que la marihuana no es precursora, efectivamente en el consumo de marihuana había 1,7 años hasta el inicio del consumo de drogas más duras y que estaban relacionadas con el inicio de trayectoria y la consolidación de trayectorias delictivas. Entonces, aquí hay un tema que no es menor. O sea, el consumo de droga en niños y en adolescentes está impulsando el inicio de trayectoria delictiva. Pero por sí sola no basta. ¿Ah? No solamente una persona que consume drogas va a iniciar trayectorias delictivas. Hay también otros factores de riesgo que se suman en esto. Un niño que no tiene buenas relaciones parentales, por ejemplo, que no cuenta con un papá o con una mamá que lo protejan o que lo cuiden. Niños que tienen un pariente que está involucrado en trayectorias delictivas. Por ejemplo, nosotros en el mismo estudio de exclusión de las personas privadas de libertad logramos determinar que 1 de cada 4 internos había tenido un papá o una mamá presa. Y la mitad aproximadamente habían tenido un adulto responsable preso. En otro estudio que hicimos también de reinserción de las mujeres privadas de libertad, pudimos determinar que 3 de cada 4 se habían iniciado con un familiar en el proceso delictivo. Entonces, acá los modelos parentales son fundamentales. La normalización del delito es fundamental en el proceso de inicio de trayectorias delictivas. Si tú le sumas el consumo problemático de droga, si tú sumas problemas o habilidades parentales dañadas, donde hay un núcleo familiar que está dañado porque uno de sus papás o los dos incluso pueden estar presos, donde además tú puedes sumar otros aspectos que son gravitantes, como por ejemplo la deserción escolar. Hay más de 80.000 niños que hoy día desertan del sistema educativo y la deserción escolar incrementa el inicio y consolidación de trayectorias delictivas en alrededor de 1/3 de la probabilidad. Es decir, si un niño deserta, si un niño consume drogas, si un niño tiene un hogar destruido o con malos modelos parentales, probablemente va a tener una altísima probabilidad de ser muy vulnerable al inicio de trayectorias delictivas. Marcelo, uno habla de estos temas sin duda también y pareciera ser que hay demostraciones ya a través de este estudio que ustedes realizan efectivamente, y a través de otros estudios de paz ciudadana, por ejemplo, o de otras universidades también que se vinculan socialmente, y pareciera ser que se va repitiendo siempre lo mismo, y se va criminalizando en el fondo a los menores, porque indudablemente entran al mundo delictual a más temprana edad. Sí. ¿Qué piensas tú? ¿Dónde estamos fallando en las políticas públicas respecto a cómo se aborda el problema? En la educación, hablas tú de deserción, por ejemplo, escolar. ¿En qué estamos fallando? A ver, es un conjunto de factores que tienen que ver con la exclusión social que viven millones de personas en nuestro país. La exclusión social implica que hay gente que hoy día no tiene las posibilidades de sumarse a ningún tipo de desarrollo personal, familiar, comunitario, etcétera, porque no tiene bienes, no tiene servicios, no tiene muchos elementos que son fundamentales para su desarrollo. Cuando uno dice, bueno, los niños tienen que desarrollar conductas prosociales, claro, es muy fácil de repente para nosotros decir si tenemos un parque al lado, si tenemos un lugar donde recrearnos, si tenemos un lugar... Pero por Dios, anda a visitar. Hay muchas comunas en la región metropolitana donde no tienes ni un área verde. Pasamos de estándares de menos de 1 metro cuadrado a estándares de 50 metros cuadrados. Esa es la desigualdad que existe en materia, por ejemplo, de espacios degradados o de áreas verdes disponibles para los espacios de socialización. ¿Qué pasa cuando
los niveles de deserción escolar suben mucho, por ejemplo, cuando tú pasas de octavo básico a primero medio y tú empiezas a preguntarte, bueno, ¿y qué pasa en las escuelas de barrio? Y te encuentras con que la mayoría de las escuelas de barrio llegan hasta octavo básico. Entonces, el niño ya tiene que salir de su barrio, salir de su entorno para ir a un colegio que pueda completar su educación escolar. Entonces, claro, probablemente en otras comunas o con otras condiciones socioeconómicas no va a tener ese problema. Claro. Y los modelos parentales, bueno, mira, hay 2,5 millones de personas en la región metropolitana que todos los días, desplazándose en Transantiago, están gastando 3 horas diarias. ¿Qué posibilidades tienen esos papás de estar con sus niños, de estudiar con ellos, de acompañarlos en los procesos educativos? Entonces, aquí hay algo más de fondo que tiene que ver cómo nos hacemos cargo de la exclusión social. Por cierto, la delincuencia requiere acciones concretas, medidas inmediatas, etcétera, prevención situacional, pero no va a lograr cambiar nada, ningún ápice de la realidad en materia de victimización si no nos hacemos cargo de las condiciones de exclusión social. Y eso implica tener esta mirada de largo plazo. Hemos perdido mucho tiempo en hacer sucesivas agendas cortas, en poner el foco en lo punitivo, en poner el foco en el control y no darnos cuenta de que tenemos que invertir en la primera infancia, que tenemos que preocuparnos por generar factores protectores, por apoyar también a las comunidades locales. Fíjate que la Fundación San Carlos de Maipo ya lleva prácticamente 4 años trabajando con la Universidad de Washington en la instalación de un modelo de desarrollo comunitario que se llama Comunidades que se Cuidan, cuyo foco es el desarrollo positivo de la infancia. Y se hace con los vecinos, se forman coaliciones con los vecinos. Entonces ya la vecina no es la vieja zapa que está viendo que el cabro se está fumando un pito en la esquina, sino que es un agente de desarrollo comunitario que está viendo que ese niño está desertando del colegio, que está buscando, ayudando a buscar dónde están sus padres responsables, que está hablando en el colegio, que se está preocupando de crear una oportunidad para ese niño. Es también la señora que va a estar preocupada de que el señor de la esquina, el botillero de la esquina, no le venda a menores de 18 años, porque sabe lo importante que es rechazar el consumo de alcohol en niños que están en pleno desarrollo. Y va a ir a hablar con ese botillero y le va a decir, por favor, no le venda. Y esas son las iniciativas que a nivel comunitario debemos ir impulsando en materia de prevención local. Vamos a hablar de ese tema también en particular, Marcelo, pero antes una pausa musical. Seguimos conversando con Marcelo Sánchez, gerente de la Fundación San Carlos de Maipo, de este primer estudio sobre inimputables en Chile, donde se enfatiza también la necesidad de intervenir tempranamente en la población entre los 2 y los 14 años. Sí. Hablábamos de los factores, Marcelo, y por supuesto también sabemos que estamos fallando, porque si no, no se entendería de otra manera por qué se sigue repitiendo el mismo patrón. Sí. Y ahí también me gustaría saber cuál es el tratamiento. En el fondo, hablemos un poquito más como de qué estamos haciendo mal y de qué manera también podemos ayudar a cambiar esta realidad. A ver, yo creo que lo primero es ver cuál es el cuadro de factores de riesgo que está a la base de las trayectorias delictivas. Ya hablamos un poquito de lo que era la exclusión social, pero hay también unos factores que explican gran parte, como dicen los estadísticos, gran parte de la varianza de este comportamiento. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con el consumo problemático de drogas, tiene que ver con la falta de habilidades parentales, tiene que ver con entornos no adecuados, donde a lo mejor se necesita de comunidad, se necesita de familia y se necesita de escuela. Entonces, un primer elemento es decir, bueno, ¿cómo está la salud mental en Chile? Y ahí nuevamente topamos con un tema no menor. Hace unos días el ministro reconoció el 90% de brecha que había en materia de solamente atender a la salud mental de los chicos que están en el sistema de protección. Claro. O sea, en este universo mucho más amplio donde nosotros nos podemos encontrar con importantes cantidades de niños que están iniciándose en consumos problemáticos de droga, en tanto las drogas también están empezando a ser más toleradas por la sociedad, más toleradas por los padres, y por lo tanto hay menor control parental respecto al inicio temprano en el consumo de drogas. Pero se estima alrededor de 25.000 niños que están con consumos problemáticos de droga, y las coberturas son menos de un 10% de esa cantidad. Entonces ahí hay un primer elemento donde ojalá los candidatos tomaran conciencia de que la salud mental en Chile es una piedra de tope y hay que
que invertir radicalmente en aquellos terapias, por ejemplo, terapias de breve estadía o terapias incluso de más larga duración que estén asociadas a revertir las situaciones de consumo problemático. Un segundo elemento es que hay que fortalecer los dispositivos de alerta temprana a la deserción escolar. Cuando un niño ya deserta es muy difícil volver a revincularlo. Es muy difícil, se le pierde el rastro, porque la escuela es el primer elemento que te permite mantener ese vínculo. Pero cuando el niño sale de la escuela y cuando sale probablemente también abandona el hogar, es muy difícil volver a reconectarlo. Entonces hay que generar dispositivos de alerta temprana a la deserción escolar. Nosotros tuvimos una experiencia muy positiva con el municipio de Peñalolén. Durante varios años estuvimos apoyando la generación y el desarrollo del sistema de alerta temprana, el SAT Presente, que disminuyó alrededor de un 37% promedio la deserción escolar en la comuna. Hay que generar esos dispositivos y es factible generarlos a partir de realidades locales. O sea, el poder disponer de una buena red de infancia a nivel local, que se empiece a preocupar cuando los niños empiezan a faltar más de un 10% de sus clases, se gatille una alerta y esa red de infancia vaya, converse con los padres, vea cuál es la razón, si hay problemas de convivencia escolar, si hay problemas de bullying, si hay problemas de rendimiento académico, para poder apoyarlo. El ir generando oferta en el barrio, oferta de calidad en materia educativa que complete los ciclos medios, y que no tengamos esta realidad de tener que estarnos cambiando de barrio para poder completar el año. El poder tener herramientas, oportunidades de desarrollo, en el caso de los más jóvenes o más adolescentes, en materias de oficio para poder insertarse laboralmente cuando han podido o no han podido eventualmente completar su trayectoria escolar, pero que necesitan vincularse, necesitan tener una oportunidad laboral. Bueno, son todos elementos que debieran incidir en la generación de políticas preventivas. Y yo creo que ese es el punto. Hoy día en materia de seguridad pública nos gastamos 9 de cada 10 pesos en un control punitivo, incluso en las cárceles, y un peso apenas para generar prevención. Y la prevención es costo eficiente. O sea, a ver, más allá de eso, la prevención implica algo que es mucho más profundo, que se enfoca en ser empático con aquel niño que puede ser sujeto a una vulneración de derechos. Ni tú ni yo nos quedaríamos tranquilos de tener los mejores terapeutas, los mejores psicólogos, si un hijo nuestro sufriera un abuso sexual. Preferiríamos 1000 veces que ese hijo jamás pasara por eso. Y esa es la lógica de la prevención. Nosotros podemos llegar antes de que sucedan esas vulneraciones de derechos, pero tenemos que actuar de manera inteligente, tenemos que hacerlo a nivel local, familiar, individual, tenemos que usar las redes comunitarias, tenemos que fortalecer ese ámbito. Y cuando tú miras los proyectos de ley, por ejemplo, que se han enviado al Sistema de Garantías de Derechos, la Defensoría del Niño, la Subsecretaría de Infancia, no está presente el nivel local. No están presentes aquellas herramientas que te van a permitir que esas políticas realmente se transformen en algo concreto en el territorio, fortaleciendo la institucionalidad en el territorio. Por eso que es importante. Y la prevención, mirada desde ahí, se hace sostenible. Cuando tú trabajas con los vecinos, ya no estás haciendo solamente traer un programa, instalar el programa. No, estás generando capacidades que lo hacen permanente en el tiempo. Nosotros con el Comunidades que se Cuidan, por ejemplo, hemos visto cómo los vecinos se organizan, buscan recursos, hacen eventos, etcétera, para poder generar estrategias que permitan apuntar a una meta concreta. Bajemos este porcentaje de niños que consumen alcohol antes de los 18 años. Bajemos este porcentaje de niños que salen a fumar pito en la plaza durante la semana. Y empiezan a definirse tareas, metas, acciones concretas en base a los recursos que tienen. Ese es el espacio que no se está llenando con las políticas públicas. Y ese es el trabajo final, digamos, que no se realiza. Ese es el trabajo final que no se realiza. Lo que se realiza, sí, se traen algunos programas. Hay algunas experiencias exitosas. Yo creo que es súper destacable, por ejemplo, el trabajo que ha hecho la Subsecretaría de Prevención del Delito, de poder traer la terapia multisistémica. La trajeron en el gobierno del presidente Piñera y después, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, se mantuvo. Y eso es una muestra de lo que debe ser una política de Estado. Y se ha logrado tener excelentes resultados. Sin embargo, las coberturas son mínimas. Y ahí es donde volvemos a fallar. Si algo tiene resultados, tenemos que invertir más. Claro, se necesita más. Marcelo, de verdad queda mucho trabajo por hacer. Me imagino que también es un trabajo de largo plazo. Los resultados se van viendo de a poco.
lo cual también pone muy nerviosos a los políticos porque tienen que mostrar resultados luego para poder cubrir la campaña electoral. Estamos en un año electoral actualmente, sabemos que el tema de la delincuencia es prioridad 1 para la sociedad chilena. ¿Qué acento deberíamos poner? ¿En qué lugar? Ustedes hablan de la infancia, me gusta mucho que lo hagan, porque efectivamente yo pienso también que ahí hay un trabajo. Yo creo que lo primero, Pablo, es que podamos entender que el mundo político tiene que estar hecho de madera de líderes. Que esta cosa de tratar de buscar resultados inmediatos o efectistas no sirven de nada, es pan para hoy, hambre para mañana. Exacto. Esto es una inversión que se hace a largo plazo, se tiene que hacer en infancia, desde la etapa más temprana, se tiene que invertir en educación, se tiene que invertir en familia, se tiene que invertir en comunidad, y esos son procesos que son lentos, y la comunidad tiene que entender también que en esta agenda, que es una agenda de largo plazo, tenemos que ir acompañando a nuestras autoridades porque esto es un esfuerzo permanente y probablemente los resultados no se van a ver en 4 años ni en 3, se van a ver en 20, se van a ver en 30. Exacto. Pero imagínate, Pablo, si hubiéramos comenzado hace 30 años. No, claro. Y ese es el punto. Hay países que ya han hecho ese camino, que ya tienen evidencia, que han avanzado mucho en estos 30 años y han logrado resultados. Entonces, la invitación en esta coyuntura que es política, es a dejar de pensar en políticas de gobierno cuando hablamos de seguridad o cuando hablamos de prevención. Es empezar a pensar en políticas de Estado, es empezar a buscar acuerdos transversales. Sí, yo escuchaba a todos los candidatos en Paz Ciudadana el otro día, los que fueron, y he leído las propuestas en materia de seguridad, y más o menos todos coinciden en los diagnósticos. Pero para poder avanzar en esto tienen que haber acuerdos transversales, tiene que haber esta mirada de largo plazo, no quedarnos en el corto plazo, porque el corto plazo finalmente no nos ha dado resultados. Y esto requiere decisión política y visión de Estado, de tal manera que los candidatos hoy día miren estos antecedentes como los que hemos diseñado en este estudio. La buena noticia es que no hay que partir de cero, no hay que reinventar la rueda. No, claro. Hay programas que funcionan, que tienen evidencia, que el mundo privado lo ha traído acá a Chile, lo ha aprobado y que están dispuestos a contribuir con el Estado para que esa réplica pueda beneficiar a mayor cantidad de chilenos. Marcelo, finalmente, ¿dónde encontrar el estudio? ¿Está a disposición? A contar de mañana ya va a estar disponible en la página web de Paz Ciudadana y también en la página web de nosotros. www.fsancarlos.cl, www.pazciudadana.cl. Así que cordialmente invitado y bueno, a leerlo con detención. Yo creo que es importante que se haga este esfuerzo. A veces se subdimensiona este problema y dicen, no, mira, son 2.000 niños que pasan por el sistema. No, no es así. O sea, hay un porcentaje 10 veces superior que son finalmente los que están en una situación de riesgo. Y además hay que considerar que si no frenamos sus trayectorias delictivas tempranamente, ellos van a ser adultos prolíficos en el delito, que van a explicar gran parte de las cifras de victimización que hoy día tenemos. Hagamos esa lógica, con esa lógica invirtamos, pero además invirtamos pensando en que acá están involucrados los derechos de los niños, están involucrados niños que son vulnerados en su derecho por la delincuencia y que tenemos que protegerlos. Muy bien. Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Pablo. Bueno, y nosotros nos separamos brevemente con la música